mando un cordial saludo. Les habla la doctora Doris Cormoto Pernia Barragán en este seminario titulado Ética de la Investigación Científica. Vamos a compartir algunos saberes que nos va a llevar a cabo en este proceso de formación profesional para indagar y para sumergirnos en este campo de la ética de la investigación científica. Como lo dije anteriormente, voy a ser la facilitadora. Soy docente adscrita a la Universidad de los Andes, formada con carrera de pregrado, licenciada en educación, mención física y matemática. Igualmente hice una maestría en enseñanza de las ciencias básicas, mención matemática y una especialización en evaluación educativa y en enseñanza de la matemática, así también un doctorado en innovaciones educativas. Es para mí un honor compartir con ustedes estos procesos, estos escenarios de aprendizaje donde estoy totalmente segura que nos la vamos a llevar muy bien y que vamos a compartir ricos saberes donde nos vamos a formar y vamos a profundizar en este tema tan importante como lo es la ética en la investigación científica. Me permito compartir pantalla para tener presente cómo vamos a desarrollar este seminario planificado en estas 3 semanas. Pueden visualizar el plan de actividades y de evaluación correspondiente a este seminario. Vamos a trabajar 3 bloques temáticos. El tema número 1, que lo vamos a titular Fundamentos y Principios Éticos. De igual manera, acá, de acuerdo con las actividades que vamos a realizar, se va a llevar a cabo un cuadro sinóptico, van a realizar un cuadro sinóptico. ¿Y qué va a comprender ese cuadro sinóptico? Ese cuadro sinóptico van a realizar algunos conceptos de ética que ustedes consideren pertinentes, fundamentados en algunos autores. De igual manera van a reflejar en ese cuadro la importancia de la ética en la investigación científica, así también como ese proceso de evolución histórica que se ha llevado a cabo de acuerdo con los códigos éticos, el marco legal internacional y por supuesto también nacional, así como algunos principios éticos que son fundamentales en esta investigación científica. Y lo van a juntar en la herramienta tarea de este tema o bloque temático número 1. Esta actividad tendrá una ponderación del 30%. Iniciando hoy, pues tienen un tiempo de 8 días para realizar y desarrollar esa actividad y para subirla al aula virtual en fecha tope el 13 de septiembre. Luego también vamos a trabajar el tema número 2, que está titulado, que vamos a comprender o se titula, pues los principales, bueno, yo los llamé cuestiones éticas relacionadas con el proceso de investigación. También podemos llamar principales aspectos éticos relacionados con el proceso de la investigación. Aquí ustedes van a participar en un foro en el debate se titula Principales cuestiones éticas relacionadas con el proceso de investigación. Y lo van a publicar en equipo. Ustedes van a hacer un cuadro comparativo con al menos 3 cuestiones éticas que se llevan a cabo en todo proceso de investigación científica y van a destacar cuál de esos aspectos, de esas cuestiones consideran ustedes importantes y lo van a juntar en la herramienta tarea del tema número 2 o también lo pueden adjuntar allí mismo en ese foro. También van a hacer esa participación de cada uno porque, bueno, olvidé decirlo al comienzo, que las tareas en este seminario van a ser, o las actividades van a ser compartidas. Con respecto al tema número 3, titulado Ética en la comunicación de los resultados de la divulgación de la divulgación científica, van previamente, que ustedes van a revisar un material que quise compartir, sugerido, porque bueno, ustedes son
bastantes investigativos allí. Van a hacer una revisión minuciosa por la web. Aparte, bueno, con el que yo tengo a bien compartir, van a realizar un ensayo. Ese ensayo va a tener como tema central la ética en la comunicación de los resultados y divulgación científica. Acá lo importante que ustedes tengan en consideración cuáles son los aspectos que comprende un ensayo, de manera que, de acuerdo con las normas, aquí les sugiero, pueden revisar las normas de la revista de acá del IESID, la revista Reddit, donde toda vez que ustedes hagan un buen ensayo, que lo pueden hacer, también lo van a hacer en equipo. Creo que tengo 8 participantes, pueden trabajar en equipos de 2 personas. Ustedes ya me dirán con quién van a trabajar, o si ya han venido trabajando, ya tendrán el equipo conformado. Entonces, es importante que, de acuerdo con todas la ley de hacer un ensayo, acatando las normativas de esta revista, pues pueden someterlo a un arbitraje donde pueden solicitar ustedes la publicación en esta revista de ese ensayo que van a desarrollar en este seminario. Como ustedes pueden ver, pues ya es un ensayo un poco más ambicioso donde van a desarrollar algunos bloques temáticos, una buena fundamentación teórica, o con una buena revisión bibliográfica y webgráfica, pues va a tener una ponderación del 40%. Entonces, bueno, concretando, acá también les dejo los encuentros síncronos que vamos a trabajar en esta unidad curricular, iniciando en el día de hoy, 31 de agosto, donde vamos a dar inicio al tema número 1, que se titula Fundamentos y Principios Éticos. De igual manera, les recuerdo que el segundo encuentro síncrono es el día sábado, también 14 de septiembre, donde allí vamos a trabajar el tema número 2, que se titula Principales cuestiones éticas relacionadas con el proceso de investigación. El tema número 3, que se titula, lo vamos a trabajar el 28 de septiembre, y que se titula Ética en la comunicación de resultados. También quisiera compartir con ustedes un breve trabajo, o sea, quise hacer como un breve, un programita un poco más sencillo para que lo tengan en consideración, y bueno, en cualquier tiempo que ustedes puedan revisarlo, pues quise compartir para que tenga un poco más claro sobre qué elementos vamos a desarrollar en cada uno de estos bloques temáticos. Ya ustedes lo pueden visualizar. Acá pues dejo algunas recomendaciones que pudiesen ustedes acatar en la descripción de este curso o de este seminario, donde tiene una finalidad de brindar a todos ustedes como participantes de este postdoctorado titulado Epistemología Conceptual, Procedimiento de Investigación Científica, donde nos permite adquirir, fortalecer los fundamentos éticos, como lo es la investigación científica, así también como esas principales cuestiones o aspectos que van surgiendo y que se van llevando a cabo en todo proceso investigativo, así también como esa interacción, esa comunicación en cuanto al análisis y ya la divulgación de los resultados que todos nosotros hemos venido haciendo cuando realizamos este proceso investigativo. Entonces, bueno, al terminar este seminario, como docente y ustedes como participantes en este proceso de formación, pues se tiene que adquirir algunas competencias, como lo es el identificar, como lo es el analizar, como lo es aplicar estos principios que, aunque nosotros ya lo hemos manejado, que aunque nosotros ya los hemos conocido y lo hemos aplicado, pero hoy día lo vamos a visualizar desde las diferentes perspectivas y nos vamos a sumergir en este proceso investigativo, pero tomando en cuenta y puntualizando como lo es la ética en la investigación científica, de manera que nos permita a nosotros garantizar esa integridad científica con respecto a los derechos de esos participantes o de esas personas
que están sumergidas y que nos colaboran en ese proceso de investigación. Entonces, bueno, acá pues dejo algunos objetivos que se pretenden alcanzar en este seminario en cuanto a una competencia muy general, que es que nosotros como formadores o como investigadores nos permita desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo de esos dilemas que tenemos éticos en cuanto a la investigación científica y también que nos ayude a fomentar esa actitud más responsable y por supuesto más comprometida con esa integridad científica. De igual manera, pues cada vez que nosotros hacemos una revisión, nos actualizamos y nos informamos y llevamos a cabo este desarrollo profesional en este aspecto ya postdoctoral, en este oficio ya postdoctoral, pues nos permite a nosotros ir mejorando algunas habilidades y fortaleciendo tanto esa comunicación oral y por supuesto también escrita en cuanto relacionada con esos temas que se refieren a la ética en todo proceso de investigación científica. Y pues, por supuesto, pues también surgen algunos objetivos que van a estar asociados a las competencias específicas. Y pues allí cada uno de nosotros podremos identificar, podemos aplicar, podemos revisar cuáles son esos principios éticos que son fundamentales en los diferentes contextos de la investigación y por supuesto pues ubicándolos en los diferentes ámbitos donde nosotros realizamos la investigación. También podemos darnos cuenta cuando evaluar algunos riesgos, algunos beneficios en todos los proyectos o en los que estamos haciendo de investigación. También nos permite revisar todos esos protocolos de investigación que cumplan algunos estándares que son básicos y que nos atañen como investigadores. ¿Cómo vamos a sumergirnos en ese proceso de ya difundir, de comunicar los resultados de la investigación, pero ya de una manera más clara, más precisa y por supuesto más ética? También en este seminario pues podemos profundizar un poco acerca de cómo gestionar y cómo reconocer algunos conflictos de intereses que se vienen presentando en algunos o en la mayoría de los procesos de investigación. Y por supuesto, pues de allí se derivan los objetivos que van a estar asociados a esas competencias que vamos a transversalizar, que nos vamos a impregnar desde que iniciamos cualquier proceso de investigación o desde que iniciamos cualquier temática, cualquier seminario, como lo es para que ustedes, para generar sinergia, para apoyarnos, para compartir ese bagaje de información, entonces pues se genera o se recomienda trabajar en equipo, difundir la información, compartir información y colaborar con otros investigadores o con nuestros pares. También nos ayuda a resolver algunos problemas que sean de manera creativa y efectiva. Nos ayuda a tomar decisiones bastante diversas y que nos permite a nosotros informarnos al compartir dicha información. Por supuesto, pues tenemos que demostrar ante todo que tenemos sensibilidad hacia esa diversidad y por supuesto hacia la inclusión en estos procesos del conocimiento hoy día. Entonces, bueno, acá pues les dejo los contenidos del curso que están planificados en 3 semanas. Como lo dije anteriormente, el día 31 de agosto, que es el día de hoy, luego el 14 de septiembre y luego el 28 de septiembre. En esta semana, el día de hoy, pues vamos a hablar, como lo dije anteriormente, de los fundamentos y algunos principios éticos, que no es más sino ya hacer una breve introducción desde el punto de vista epistemológico, ontológico, de lo que es la ética y cómo nosotros la concebimos, cuál es la perspectiva que nosotros abordamos, ubicándola en la investigación científica. Para ello, pues quise
desarrollar algún concepto y, por supuesto, fundamentada en algunas descripciones de algunos autores, de acuerdo a esa revisión de la literatura, el concepto de ética y cuál es la importancia de esa ética en la investigación científica, cómo se ha venido, es un barrido un poco rápido, muy puntual, sobre alguna historia y ese proceso de evolución en la ética en la investigación, también cómo cuáles son los protocolos en cuanto a los marcos legal y normativo, tanto internacional como nacional. También quise mencionar algunos principios éticos fundamentales y acá pues puntualizo, indico cuáles son los que voy a mencionar, como es la beneficencia, la no beneficencia, la autonomía, la justicia y por supuesto vamos a puntualizar también aquí algunos códigos de ética y guías de buenas prácticas. En la semana número 2 vamos a trabajar con el tema que se titula principales cuestiones éticas relacionadas con ese proceso de investigación. Aquí vamos a desarrollar un poco lo que se llama consentimiento informado, a qué se debe esa privacidad y confidencialidad cuando se realiza una investigación, cuáles son esos conflictos de intereses que se generan en ese camino, en ese trayecto en la investigación, qué es o cómo se concibe, cómo se determina, fundamentado en algunos autores, lo que es el fraude científico y por supuesto también el plagio. De acá, pues lo quise también ubicar, tomando algunos ejemplos en investigaciones con poblaciones que sean más vulnerables. Y la semana número 3, que vamos a cerrar con el tema que se denomina ética en la comunicación, en la difusión ya de los resultados. Allí vamos a trabajar cuáles son los protocolos para una publicación científica con ética, cómo debe ser esa propiedad intelectual del desarrollo de un proceso investigativo, cómo se deben comunicar los resultados ante la sociedad en todo proceso de investigación, que siempre el investigador debe dejar un aporte tanto para la ciencia como para la sociedad y, por supuesto, cuál es esa responsabilidad social que tenemos como investigadores. Y bueno, acá está la metodología, que van a ser 3 encuentros síncronos a través de la plataforma del IESIT, donde ustedes van a subir allí cada una de estas 3 actividades que comprenden, en primer lugar, el cuadro sinóptico, en segundo lugar, que es participar en el foro y hacer un cuadro comparativo, y en tercer lugar, que ya es el desarrollo de un ensayo. Acá pues lo especifico un poco más a través de este cronograma donde digo que vamos a trabajar en la semana número 1, aquí están los temas, que vamos a trabajar en la semana número 2, acá están los temas, y que vamos a trabajar en la semana número 3, por supuesto, acá también les dejo claro también las fechas de los encuentros. Acá vuelvo y repito, en este programa ustedes también van a visualizar el cronograma de la evaluación. Quería decirles, si lo dije ya anteriormente, lo recalco ahora, que las 3 actividades van a ser en equipo. Cuando vayan a participar en el foro, bueno, lo harán cada uno, pero el cuadro sinóptico, perdón, el cuadro comparativo sí lo van a subir en equipo. Con respecto al ensayo, también va a ser en equipo, pero ese día, es decir, el día 28 de septiembre, cada uno de ustedes señalan, lo dirán, quién del equipo va a hacer algún aporte, algún resumen de ese ensayo donde podremos compartir a través de este encuentro síncronos y yo podré compartir saberes con ustedes con respecto a cada uno de los ensayos. Entonces van a tener un tiempo por participante de cada uno de los equipos donde ustedes van a seleccionar quién va a ser el que va a hablar o si quieren conversar todo, pues se les dará un tiempo de 5 minutos a cada uno de cada equipo para que haga una disertación, un breve resumen sobre cuáles fueron los aspectos fundamentales que ustedes tomaron en consideración en el desarrollo de ese ensayo. Entonces, ese día, pues vamos a compartir saberes entre nosotros con respecto a ese tema. El tema central que yo coloqué acá, que se titula el ensayo, es la ética en la comunicación de resultados de divulgación científica, para que ustedes lo tengan como presente, cuáles son los aspectos, cuál es la fundamentación teórica que van a desarrollar en este ensayo. Pero el título, ustedes son libres
se lo pueden colocar como ustedes quieran, solo que lo van a fundamentar en función de esta temática. Pero el título, como ustedes lo quieran colocar allí o escribir allí. Y por supuesto, pues acá dejo la revisión de la bibliografía que yo hice esta revisión para pues redactar este breve programa. Bueno, esto con respecto a cómo nos vamos a manejar nosotros en el desarrollo de este seminario. Ahora bien, quiero compartir ya el tema número 1. Como lo dije en el apartado del programa y de la planificación, vamos a iniciar con este seminario que se titula Ética en la Investigación Científica y por supuesto con el primer bloque temático que son los fundamentos de la ética. Ahora bien, quiero iniciar este bloque temático, este tema número 1, diciendo por qué me conmovió o por qué me interesé en descifrar un poco esa palabra de ética que yo sé que ustedes la dominan muy bien, pero quise estructurarla desde el punto de vista etimológica, cuál es la raíz de esa ética, apoyándome en esas definiciones que se desagregan, que se descomponen de esa parte etimológica que ha sido muy bien fundamentada en normas sociales, de acuerdo, por supuesto, con el comportamiento de la sociedad y de los seres humanos inmersos en todo proceso de investigación. Para ello también quise descomponer, quise estructurar cómo se deriva, de acuerdo con la revisión de la literatura, los códigos en cuanto a las reglas y en cuanto a esos principios que se han derivado después de ese compartir de la terminología ética de acuerdo con cómo lo ha llevado a cabo la comunidad científica. Ahora bien, etimológicamente podemos decir, o de acuerdo con la revisión, que la palabra, el término o el vocablo ética proviene, por supuesto, de una palabra griega que significa ethos, que para aquel entonces significa morada, el lugar donde se vive, y por supuesto, este término termina ya por señalarse como el carácter o el modo de ser de cualquier persona y que ha sido adquirido por algo. Pero también se refiere a la costumbre, que es un término que en griego significa mosmorri, que no es más sino la morada, es decir, como el sitio donde se concurre el ser humano, la forma en la que nos desempeñamos, la actuación como nos desempeñamos, el comportamiento del ser humano en cualquier proceso investigativo. Entonces, resumiendo un poco y concretando desde el punto de vista etimológico, podemos decir que la ética no es más sino esa reflexión filosófica que podemos interpretar entre el bien, entre el mal. Por supuesto, cuando nosotros decimos lo correcto o lo incorrecto, de acuerdo cómo se lleva a cabo el desempeño, cómo es la conducta del ser humano. También quise plantearles qué significa este término de acuerdo con la Real Academia 1999. Esta Real Academia lo define o define la ética como el conjunto de normas morales que van a regir la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ahora bien, teniendo ya esta definición etimológica que es muy breve, por supuesto que hay muchísimas cosas que quisiera decir, pero ya usted sabe que acá uno tiene que ser un poco más concreto porque el tiempo nos arropa.
También etimológicamente podemos decir que la palabra ética tiene dos raíces griegas, como lo dije anteriormente. El ethos, que significa, ya que voy a mover un poquitico por acá. El ethos, que significa el carácter, que no es más sino aquello que hace referencia a la forma, a la manera como el ser humano actúa, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a la formación, de acuerdo a cómo uno visualiza este proceso investigativo. Y también existe esta palabra o este término, este vocablo que se denomina ética, que no es más sino lo que las personas tratan de hacer, pero que surge de las costumbres. En la actualidad no es más sino aquello que nosotros mostramos por costumbre, porque así nos hemos formado, porque así es como lo hemos estudiado, porque así como lo hemos aprendido desde nuestros ancestros. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos la moral. Eh, Ahora bien, ya después de esta definición etimológica, ¿qué es la ética? Haciendo una revisión y un compendio de esa literatura, podemos decir que la ética no es más sino una rama que se deriva de esa parte filosófica, que estudia tanto la moral como la conducta del ser humano y que nos permite a nosotros tratar de analizar todos esos principios que nos guían, que nos dirigen, las acciones o el comportamiento y que tratamos de justificar de acuerdo a algunos juicios de manera moral. También la ética, de acuerdo a algunos autores, busca que establecemos ciertos criterios, que esos criterios, por supuesto, son universales y podremos nosotros evaluar entre lo bueno, entre lo malo, entre lo justo, lo injusto, es decir, lo equitativo, porque son algunos de los principios que quise mencionar, pero por supuesto ya ustedes saben que es una serie de un bagaje de información y pues traté de seleccionar los más que consideren los más importantes. Ahora bien, voy a ubicar un poco la investigación científica para poder unir lo que es la ética de la investigación científica. Teniendo ya claro lo que es la ética como ese conjunto de reglas, de normas filosóficas, podemos decir que la investigación científica no es más sino ese proceso que implica ética profesional y que busca integrar o estudiar aspectos, problemas, inquietudes desde las ciencias sociales, así también como dentro de las ciencias naturales, que no es más, sino todo ese conjunto de actividades que se van desarrollando en un entorno social y que nos permite a nosotros interactuar con los seres humanos. Porque cuando nosotros investigamos, ¿qué hacemos? Indagamos, buscamos, exploramos y vamos detrás de la huella de hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que nosotros nos atañe esa cuestión, ese problema, esa problemática? ¿Qué es lo que nosotros queremos despejar de acuerdo con nuestras inquietudes, que surgen, por supuesto, de la parte ontológica, de la parte epistemológica, y cómo nosotros nos envolvemos y nos sumergimos en cuanto a los procesos que llevamos a cabo en el desarrollo de la investigación científica. Ahora bien, ya hablando del término completo, ética de la investigación, ¿qué estudia la ética de la investigación? De acuerdo con Ramírez, pues la ética de la investigación no es más sino el cómo yo proceso ese conocimiento, el cómo yo construyo conocimiento fundamentado en causas que nos permiten decir cuáles son las consecuencias de esa problemática que atañe a ese o que vamos a beneficiar tanto a algunas personas como a la sociedad. Porque cuando nosotros realizamos un proceso de investigación científica es para generar aportes tanto a la ciencia,
o a la sociedad o a una institución o a una organización. Entonces, la ética de la investigación nos exige que esa práctica, que ese proceso de formación que realizamos fundamentados en la ciencia, se lleve a cabo y se realice, pero siguiendo siempre los principios éticos, ¿sí? Que nos asegure a nosotros que podemos profundizar, que podemos avanzar en cuanto a la construcción del conocimiento y que nos permita también comprender, que nos permita a nosotros mejorar, que nos permita a nosotros fortalecer la condición humana y, por supuesto, el progreso y desarrollo de una sociedad. Ahora bien, en cuanto a la ética ya de la investigación científica, ¿a qué se refiere? Ontológicamente quise mencionar algunas características de en qué consiste la ética de la investigación científica. En primer lugar, pues, como lo dije anteriormente, no es más sino la ética de la investigación, no es más sino un conjunto de principios morales y también de normas. ¿Para qué? Que esas normas nos ayudan a nosotros a guiar, a conducir todo ese comportamiento y la conducta de los investigadores en todas las fases, en todas las etapas y en todos los procesos investigativos. Y bueno, pare de contar todo lo que ustedes quieran integrar acá en esta característica. También podemos decir que la ética en la investigación científica nos permite a nosotros que todos estos principios aseguren que la investigación se realice o se lleve a cabo de una manera más responsable, donde nos permita nosotros respetar los derechos de los participantes, donde haya una integración de datos de acuerdo con los intereses de la sociedad, donde haya una calidad en ese proceso de investigación, donde haya una rigurosidad científica en cuanto a ese proceso de investigación. Entonces, para todo esto que va a variar, porque no va a ser un manual aprendido, sino que a medida que nosotros nos vamos desempeñando de acuerdo con las normativas, de acuerdo con los principios éticos, va a variar según las políticas, según los marcos legales nacionales e internacionales que nos permiten también abordar esos desafíos que van a estar relacionados con la vulnerabilidad de los participantes, con los sistemas de conocimientos que nosotros llevamos a cabo tradicionales cuando realizamos alguna investigación empírica y, por supuesto, con toda esta diversidad sociocultural. Quiero acá mencionar por qué es importante la ética de la investigación científica. Primero, bueno, hay muchísimas razones por las que la ética en la investigación científica es relevante, pero bueno, yo quise puntualizar 3 o 4 acá, que ya ustedes, por supuesto, podrán hacer una revisión un poco más profunda, porque nos permite la protección de los participantes. Es decir, nos va a garantizar a esos sujetos de la investigación que no sean expuestos a riesgo, que se sean respetados sus derechos, sus deberes, sus normas. También nos permite que haya una integridad con la ciencia. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros integrar la honestidad, la transparencia, que seamos más objetivos en la investigación, que se evite esa falsificación de datos y de riesgos. Y por eso surgen esos criterios de rigurosidad científica que nosotros tenemos que manejar en cuanto a ese proceso de recolección y ese proceso de análisis de la información, siguiendo ciertas normas, siguiendo ciertas técnicas y haciendo uso de algunos instrumentos que nos permitan a nosotros darle credibilidad, darle veracidad, darle certeza a esa recolección para obtener nuestros hallazgos. También la importancia de la ética es que nos permita generar una confianza tanto pública como privada. Es decir, que se fomente esa confianza en la ciencia, también en la parte de lo científico, porque si nosotros garantizamos confianza, estoy casi seguro que va a haber un aporte a la ciencia, pero de una manera más responsable y, por supuesto, de manera más ética. También la ética en la investigación científica nos permite a nosotros generar un bienestar social donde estemos realizando esa investigación.
que no es más sino que va a contribuir al desarrollo de esos conocimientos que van a beneficiar tanto a la sociedad como a la ciencia y también como a las organizaciones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la evolución de la ética históricamente, pues no es, la ética tuvo sus orígenes, aquellos juicios de los Nuremberg, cuando fueron condenados los experimentos médicos y que todo aquello surgió en esos campos de concentración de los nazis. Y fue desde allí, por supuesto, la historia la escribe como se vive. A lo mejor ustedes revisarán otros autores, pero de allí fue donde surgieron los primeros códigos de ética con respecto a la investigación de los seres humanos. Y donde podemos hablar del Código de Nuremberg 1947 y podemos hablar de la Declaración de los Derechos de Helsinki para 1964, que hoy día pues hay otros criterios tomando en cuenta para este origen. Pero acá pues es una revisión muy puntual y muy minuciosa. En cuanto al marco legal de la ética, quiero mencionar que a nivel internacional es cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de los Niños. Y a nivel internacional, pues a nivel nacional, pues cada país cuenta con leyes, con sus propias regulaciones específicas, inclusive cada institución, cada organización dice con cuál normativa podemos o se recomienda cualquier normativa, que no es más sino aquellas leyes, aquellas regulaciones que nos permiten proteger los derechos de los participantes de ese proceso de investigación y que sigamos nosotros como requisitos para la aprobación de todos esos proyectos que se están realizando en cualquier nivel y en cualquier contexto. Acá, de los principios de la ética en la investigación, pues quiero mencionarle algunos. Por supuesto que hay un bagaje de información muy amplio, pero es importante tener presente el principio de beneficencia, es decir, a quiénes beneficiamos nosotros con una investigación, ¿sí? Cuáles son los aportes, el principio de no maleficencia, donde haya una equidad de que la parte tanto del bien como del mal sea más equitativa, el principio de autonomía que tiene todo investigador de realizar una investigación de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a las normas, de acuerdo a los principios y de acuerdo a las leyes y normativas que exige o que recomienda cada institución, el principio de la justicia, donde haya una equidad entre las beneficencias y la no beneficencia. También sumo a ello pues el principio de la integridad científica, el principio de la honestidad de todo investigador, de la transparencia de esa información, el principio de la confidencialidad, que para eso pues están algunos aspectos que se deben tomar en consideración y por supuesto ese respeto que debe existir por la propiedad intelectual. Acá pues finalizo con este autor mexicano, Ramírez Eduardo, donde él habla de que la ética en la investigación científica no es más sino centrar el interés, centrar todo el esfuerzo de cómo se produce el conocimiento y, por supuesto, cuáles son las consecuencias tanto en las personas como en la sociedad. Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por la atención. Ahora los oigo a ustedes. Muy buenos días, Lira, muy buenos días, Egle, muy buenos días, Marjot, muy buenos días, Luis Lobo, muy buenos días, el doctor Jordi, muy buenos días para todos. Estoy, Muy pues, buenos días, muy muy buenos buenos. días, profesora. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí compartiendo unos Bueno, pequeños saberes con ustedes que ya yo sé que ustedes los van a inter- profundizar un poco más. claro, interesante, interesante saber más de lo que significa ética como rama, como rama moral, como rama de la virtud, como todo eso que está en cada uno de los seres humanos y que a veces pues nos olvidamos de ello, ¿no? Sí, señor, Nos así es. olvidamos de ello y realmente justifica de una manera racional nuestro sistema moral. Bueno, de verdad interesante y gracias por todos esos aportes, doctora Doris.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, a veces cuando nos apasionamos cuando estamos haciendo una investigación y nos olvidamos, pensamos que la estamos haciendo más empírica que científica, pero entonces por eso tenemos que seguir, por eso tenemos que regirnos de acuerdo con normas, de acuerdo con principios y para ese interactuar, para ese comportamiento, para generar esos aportes, tanto a la sociedad como a la ciencia. Claro, para saberlos aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social, que es lo Así que queremos. es. Y Muchas la gracias. investigación nos lleva a todo eso. Gracias, Sí, gracias, señor. doctora. Buenos días a todos mis compañeros. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Es un placer estar compartiendo con ustedes y con los compañeros, por supuesto, la trascendencia de la ética dentro del proceso de investigación repercute en los ámbitos de la conducta humana, en la distinción de lo que es entrar en la buena conciencia, entre comillas, por aquello que se ajusta a la norma, el deber ser, el buen vivir, la virtud, como lo comentaba la compañera que se dio. Por supuesto, no podemos dejar de lado esta necesaria o este necesario componente dentro de lo que es la realidad social en la que estamos insertos, porque justamente si a través del lenguaje co-creamos la realidad, entonces ese lenguaje ajustado a la ética es lo que nos permitirá definir una realidad modelada, una realidad adecuada de acuerdo a las intenciones del investigador. Para mí, importante estar acá compartiendo con ustedes. Tengo ya inquietudes, por supuesto, de poder precisar, de cantar la aplicabilidad práctica de la ética en la investigación postdoctoral. Muchísimas gracias y estamos en línea. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con su opinión. Muchas gracias, doctor. Bueno, quedo completamente a la orden. Mi correo está allí en las láminas. Voy a compartir con usted esta información. Vamos a subir creo que ya está en la plataforma el breve programa que hice para que lo tengan como guía, solamente como guía, para que ya en tiempo de su trabajo autónomo, de su autoaprendizaje, puedan revisarlo con más detenimiento, por supuesto. Ya pueden empezar a desarrollar la primera actividad planificada para la próxima semana y recalco, todas las 3 actividades las pueden realizar en equipo. Yo creo que ya ustedes tienen su equipo conformado y bueno, ya ustedes son libres de integrarse con alguno de sus pares. Totalmente a la orden por acá y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.